Mira, no voy a fingir que no lo veía venir. Cuando pasas 28 años viendo a tus padres tratar a tu hermano mayor como si fuera la segunda venida mientras a ti te tratan como si fueras un trofeo de participación que se les olvidó tirar. Aprendes a tener un radar muy fino para la decepción. Pero, aún así, ni yo estaba preparado para la llamada que llegó justo en mi cumpleaños número 20. Daniel, cariño, necesitamos hablar contigo sobre algo, dijo mamá, usando esa voz que siempre usaba cuando estaba a punto de decirme algo que no me iba a gustar pero que, según ella, debía aceptar con gracia. ¿Conoces ese tono, mitad maestra de kinder, mitad negociadora de rehenes? Yo estaba sentado en mi depa estudio en Portland, desayunando pad thai que había sobrado de la cena, porque así se ve el éxito cuando eres diseñador gráfico freelance tratando de construir tu marca. El lugar tenía unos 37 metros cuadrados de sueños aplastados y muebles de IKEA. Pero bueno, al menos el radiador funcionaba la mayor parte del tiempo. ¿Qué pasa, mamá?, pregunté, tratando de sonar casual. Bueno, tu papá y yo hemos estado platicando y hemos decidido ayudar a Tyler con el enganche para una casa, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Esperé el resto. Tenía que haber algo más, ¿no? No lo hubo. Está bien, eso es, genial para Tyler. Le vamos a dar 100,000 pesos. Casi se me cae el teléfono dentro de mi pad thai, lo cual hubiera sido trágico porque, literal, eso era lo que iba a ser mi desayuno, comida y cena por los próximos 3 días. 100,000 pesos. Y sí, queremos ayudar a nuestros hijos a tener éxito, dijo mamá. Nuestros hijos, en singular, aparentemente. Así que, solo para aclarar, le van a dar a Tyler $100,000 para una casa, y a mí, me dan silencio. De ese silencio que habla más que 1000 palabras, que podría escribir tesis y publicarlas en revistas académicas revisadas por pares. Daniel, estás en un lugar muy diferente de tu vida que Tyler. Has tomado decisiones distintas. Tyler tiene una carrera estable, una relación seria, un plan. Tú todavía te estás buscando a ti mismo, dijo mamá, como si eso fuera consuelo. ¿Buscarme a mí mismo? A los 28 años, yo me estaba encontrando perfectamente, sentado en calzoncillos, comiendo fideos fríos, viendo cómo mi valor neto daba vueltas en el drenaje. Sabíamos que lo entenderías, remató mamá, con esa sonrisa de todo está bien que no engaña a nadie. Y ahí estaba yo, con el corazón encogido, con hambre, con frío, y con la sensación de que, por mucho que lo intentara, mis padres siempre iban a ver a Tyler como el hijo perfecto y a mí como, bueno, como el hijo que siempre iba a tener que arreglársela solo. Siempre has sido tan independiente. ¿Independiente? Respondí. Qué forma tan curiosa de decir abandonado, pero, ¿quién soy yo para corregir a mi propia mamá? Mira, ser la decepción de la familia no pasa de golpe. Es algo lento, como un goteo constante de pequeños momentos, cortadas diminutas que poco a poco se juntan y forman una gran cicatriz con forma de no eres suficiente. Tyler tiene 3 años más que yo, y desde que pudo caminar, él era dorado. Literalmente, cabello rubio que atrapaba la luz justo de la manera correcta. Mamá lo llamaba su pequeño rayito de sol. Mi cabello castaño era práctico. Incluso mi propio cabello era una decepción. Tyler jugaba fútbol americano. Yo tocaba en la banda de jazz. Tyler salía con la reina del baile de graduación. Yo salía con mi Xbox. Tyler se graduó en una universidad estatal con un título en negocios. Yo fui a una escuela de arte con préstamos estudiantiles que me van a sobrevivir. Pero lo que más me duele, lo que me mata de verdad, es que yo lo intenté. A los 15 años participé en un concurso nacional de diseño gráfico. Le dediqué 3 meses enteros. Casi no dormí. Gané el segundo lugar de entre 3,000 participantes. La respuesta de papá. Bueno, al menos hiciste tu mejor esfuerzo. Tyler terminó en 4º lugar en una competencia regional de natación y papá le compró una laptop nueva. No estoy amargado, bueno, sí, un poquito amargado. Soy como una IPA artesanal de amargura, compleja, con notas de resentimiento y un final ligeramente happy. Pero mamá no siempre fue así. Cuando era muy pequeño,
Antes de que Tyler se convirtiera en el hijo dorado, ella se sentaba conmigo mientras dibujaba, tomaba chocolate caliente y veía películas de Disney, diciéndome que algún día sería un artista famoso. Tenía 7 años cuando dibujé un dragón súper elaborado. Objetivamente, horrible, pero yo estaba orgulloso. Mamá lo puso en el refrigerador y obligó a papá a verlo. A nuestro Daniel va a ser un artista, dijo, y se le notaba el orgullo. Eso fue antes de que Tyler empezara a ganar cosas. Después de eso, mis dibujos pasaron del refrigerador a la pared de arte del sótano, un término elegante para el lugar donde ponemos cosas que se supone que debemos valorar, pero que no queremos ni mirar. La universidad fue mi arca de redención. Pero me gradué justo en la economía de 2016 y descubrí que ahora exposición es la moneda que todos usan. Literalmente, la fama y la atención se venden más que el talento, y yo tenía toneladas de talento que nadie parecía notar. Y ahí estaba yo, pagando mis préstamos, intentando construir mi carrera, mientras Tyler seguía recibiendo regalos, reconocimiento y aplausos por cosas que, en mi opinión, ni siquiera merecían tanta celebración. Pero, ¿qué podía hacer? Solo seguir dibujando, creando, intentando demostrarme a mí mismo que sí valía la pena, aunque nadie más pareciera verlo. Mi primer trabajo pagaba $28,000 al año y requería 5 años de experiencia. Una maestría y ser experto en un software que ni siquiera existía todavía y que no iba a existir sino hasta dentro de una década. Sí, leyeron bien. 5 años de experiencia, un título de maestría y habilidades en algo que no existía. Duré 8 meses antes de que me reestructuraran, que es el eufemismo elegante de las empresas para decir te despedimos. Así que terminé trabajando por mi cuenta, como freelance. Eso es lo que llaman desempleo cuando quieres sonar como un emprendedor en las fiestas. Pero yo seguí intentando. Tomé todos los clientes que pude. Diseñé logos para estafas de criptomonedas, flyers para bandas de garaje, gráficos de Instagram para influencers que me pagaban en exposición. Sí, exposición, la moneda de los pobres creativos. Poco a poco, dolorosamente, fui construyendo algo. Conseguí clientes decentes. Empecé a cobrar dinero de verdad. A los 28 años, ya ganaba lo suficiente para sobrevivir. No cómodamente, no de manera impresionante, pero suficiente. Suficiente para pagar renta, comida y un par de cosas más, y aún así soñar con algo mejor. Y entonces Tyler anunció que iba a comprarse una casa. Ocurrió durante la cena del domingo, esa tradición absurda que mis padres insistían en mantener aunque todos viviéramos a 40 minutos de distancia en direcciones distintas. 2 horas a la semana de fingir que somos una familia funcional. Jess y yo hemos estado viendo casas, dijo Tyler, mientras pasaba el puré de papas. Tyler siempre pasa las cosas útiles. Considera eso un privilegio. Gran vecindario en Bellevue, pero los enganches son una locura. Papá se iluminó como un golden retriever que escucha la palabra paseo. ¿Cuánto? Las casas rondan los 500,000. Necesitaríamos 100,000 de enganche para evitar PMI. Los vi intercambiar esa mirada que solo tienen las parejas casadas, donde toda una conversación se dice con un simple vistazo. ¿Y si ayudamos? Dijo papá. La cara de Tyler se iluminó. Papá, no podría. No estás preguntando. Estamos ofreciendo. Papá puso esa expresión de satisfacción absoluta, la mirada de es hora de ayudar a nuestro hijo a construir su futuro. Nuestro hijo, en singular. Mamá me miró, probablemente sintiéndose culpable. Daniel, cuando estés listo para sentar cabeza. Estoy bien. Esto es genial para Tyler. Tyler se veía incómodo. Y gracias, Danny. Estoy seguro de que algún día. Claro, cuando no sea un fracaso catastrófico, dije, sonriendo para que pareciera broma. Todos sabíamos que no era broma. Eso fue 3 meses antes de la llamada de mi cumpleaños. 3 meses de cenas de domingo hablando de la búsqueda de casa de Tyler como si fuera el aterrizaje en la luna. 3 meses escuchando hemos destinado nuestros recursos a otro lado mientras yo trataba de no ahogarme en mi propia frustración y resignación. Y ahí estaba yo, sentado en mi asiento habitual, sirviéndome otro poco de puré de papas,
mientras mis padres hablaban de hipotecas, barrios y tasas de interés para Tyler, como si yo no existiera. Como si mi futuro no importara. Como si todo lo que yo había trabajado y sufrido hasta ese momento no significara nada. Cada vez que necesitaba equipo de trabajo, sabía que tenía que conseguirlo por mi cuenta. Así que cuando mamá me llamó en mi cumpleaños para decirme oficialmente que no iba a recibir nada, no me sorprendí. Lo que sí me sorprendió fue lo que vino después. Vamos a tener una cena de celebración este domingo. Tyler va a cerrar la compra de su casa. Tú vas a venir, ¿verdad? Una celebración por Tyler recibiendo el dinero de mis padres, y justo en mi cumpleaños. Me quedé callado unos segundos antes de responder. En realidad, tengo planes. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? Comer helado directo del recipiente y cuestionar todas mis decisiones de vida. Probablemente. Bueno, dijo mamá, entonces nos veremos otra vez, tal vez para tu cena de cumpleaños la próxima semana. Claro, mamá. La próxima semana. Los dos sabíamos que la próxima semana nunca iba a llegar. Colgué y me quedé sentado mirando mi vida. 28 años, 37 metros cuadrados, valor neto negativo. Una familia que recordaba que existía tal vez unas 12 veces al año, y casi siempre cuando necesitaban a alguien para sentirse superior. Y entonces algo cambió. No fue dramático, no hubo montaje de película ni música inspiradora. Fue solo una quieta, silenciosa realización, ya había terminado. Terminé de intentar ganar su aprobación. Terminé de aparecer solo para que me recordaran lo insuficiente que era. Terminé de ser el chiste en la historia del éxito de Tyler. No iba a cortarles el contacto dramáticamente ni enviarles un manifiesto sobre mi vida. Simplemente iba a detenerme. Detener las llamadas. Detener las visitas. Detener toda la energía que invertía en una relación completamente unilateral. Que se quedaran con su hijo dorado y su narrativa perfecta. Yo iba a construir algo distinto. No sabía todavía qué, pero sería mío. La primera semana de silencio fue rara. Me sorprendía a mí mismo a punto de mandarle a mamá algún mensaje tonto, como un meme que había visto o un pensamiento random sobre el clima. Era la memoria muscular de 28 años intentando mantener una conexión que, en realidad, nunca había existido. Para la segunda semana, noté que ellos tampoco habían buscado contacto. Ni un solo hola, ¿cómo estás? O te extrañamos en la cena. Solo silencio. Y, honestamente, eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto habían pensado en mí durante todos estos años. Tyler me mandó un mensaje una vez. ¿Todo bien? Mamá respondió. ¿Has estado ocupado? Yo contesté. Y sí, a tope con el trabajo. Felicidades por la casa. Él respondió con un pulgar arriba. Eso fue todo. Eso fue lo máximo que hubo de vínculo fraternal entre nosotros. Ni llamadas, ni mensajes, ni interés real. Nada. Solo el silencio, que en realidad hablaba más fuerte que cualquier palabra. Y mientras veía mi teléfono vacío, sentí algo que no había sentido en años, alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba su aprobación para existir. Aquí está la cosa que nadie te dice sobre cortar todo contacto con tu familia. La parte más difícil no es extrañarlos. No, la parte difícil es darte cuenta de lo poco que en realidad los extrañas una vez que se han ido. Yo pensaba que iba a sentir un vacío enorme, una pérdida dolorosa que me aplastaría. En cambio, me sentí más ligero, más libre, como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante años y finalmente me hubiera dado cuenta de que podía dejarla en el suelo y caminar sin ese peso. Pero claro, la libertad no paga la renta, y mi departamento de 37 metros cuadrados seguía siendo caro y pequeño. Tenía que sobrevivir, así que me lancé al trabajo con una energía casi maníaca, de esas que pueden llevarte a un gran avance o a un colapso total. Por suerte, para mí fue lo primero. Había estado trabajando en el diseño de un logo para una pequeña empresa de café. Nada sofisticado, solo un negocio local tratando de verse profesional. El dueño, Marcus, era un tipo de mediana edad que había dejado su trabajo en una corporación para seguir su sueño,
Hacer café pretencioso para hipsters. Llevábamos semanas y semanas intercambiando revisiones y ajustes. Quiero que se vea auténtico, pero moderno, me decía. Rústico pero limpio, audaz pero sutil. No tengo idea de lo que quiero, respondía él, pero sabré que está mal cuando lo vea. Y luego, en la revisión número 17, algo hizo clic. Creé un diseño que era simple, casi brutalmente minimalista, con líneas limpias y espacio negativo, algo que de alguna manera capturaba exactamente lo que él quería transmitir con su marca. Marcus me llamó a las 11 de la noche cuando le envié el archivo. Daniel, esto es, dijo. Esto es exactamente lo que quería. ¿Cuánto te debo? Yo le había cotizado originalmente 800 pesos, que ya era un precio bajo considerando todo el trabajo que había hecho. Pero algo me hizo detenerme. Tal vez era la emoción de finalmente crear algo que funcionaba. Tal vez era la rabia residual contra mis padres. Tal vez solo estaba cansado de subestimarme a mí mismo. 1200, dije, esperando que pusiera cara de shock. Hecho. Además, voy a abrir una segunda sucursal el próximo año. ¿Te interesaría hacer todo el branding? Señalización, menú, diseño, empaques, todo el paquete. Tratando de sonar tranquilo respondí. Sí, probablemente pueda acomodarlo. Genial. Estoy pensando en unos 15,000 por todo el paquete completo. ¿Te funciona? Casi me atraganto con mi propia saliva. 15,000 pesos era más de lo que había ganado en los últimos 4 meses juntos. Perfecto, dije, con una mezcla de incredulidad y felicidad. Después de colgar, me quedé sentado en mi departamento, mirando la pared sin decir nada. 15,000 pesos por hacer un trabajo que realmente disfrutaba, para un cliente que valoraba lo que creaba. Se sentía como una mezcla de validación y venganza al mismo tiempo. Ese proyecto llevó a otro, y ese a 3 más. Cada cliente que venía me hacía sentir un poco más fuerte, un poco más libre, un poco más dueño de mi propio camino. No necesitaba la aprobación de mis padres, ni sus comparaciones, ni su dinero para saber que podía hacer algo grande. Por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo mío. Algo que nadie podía quitarme, ni siquiera ellos. Resulta que cuando dejas de gastar toda tu energía emocional tratando de ganar la aprobación de tus padres, te queda un montón de energía para hacer cosas de verdad, cosas que importan, cosas que te hacen sentir orgulloso. En 6 meses, había duplicado mis ingresos. Todavía no era rico ni por cerca, pero era lo suficientemente cómodo como para comprar mis víveres sin tener que revisar mi cuenta bancaria primero y sentir ese miedo constante de quedarme sin dinero. Me mudé de mi caja de depresión de 37 metros cuadrados a un departamento de una recámara que tenía habitaciones separadas de verdad. Concepto revolucionario, créeme. Incluso me compré un sillón que no venía de Craigslist. Alrededor del 9º mes, algo extraño empezó a pasar. Me despertaba y sentía contento, feliz. Mi vida no era perfecta, pero era mía, y eso era suficiente. Empecé a ir al gimnasio, lo sé, suena cliché como las típicas historias post-ruptura, pero esto era una ruptura familiar. Una ruptura con la familia que debería haber sido tu soporte y que no lo fue. De alguna forma, eso lo hacía más triste, pero me sentía bien haciendo algo solo por mí. Además, el despecho es un excelente suplemento preentrenamiento, créeme. Alrededor del 10º mes, conocí a Sara en una cafetería. Estaba trabajando en su laptop en la mesa de al lado y empezamos a hablar del wifi terrible del lugar. La conversación fluyó y nos unió nuestra frustración mutua con la vida freelance. Ella era copywriter, tenía la misma energía de hustle que yo. Empezamos a encontrarnos para trabajar juntos, cafeterías, bibliotecas, y eventualmente en los departamentos de cada uno. Al principio no era romántico, solo éramos 2 personas que entendían el infierno específico de ser autónomo y sentirse solo en eso. Luego, una noche, estábamos trabajando tarde en su departamento y de repente ella me miró y dijo: «Realmente me gustas». ¿Lo sabías? No voy a mentir, me congelé por completo. Emocionalmente atrofiado ni siquiera alcanza a describir mis habilidades para las relaciones.
pero Sara se rió de mi pánico y dijo: No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. 2 semanas después, estábamos saliendo. Ella era divertida, ambiciosa y entendía por qué nunca hablaba de mi familia sin que se sintiera raro o incómodo. Cuando finalmente le conté toda la historia de los 100,000 pesos y la llamada de cumpleaños, solo negó con la cabeza y dijo: Wow, no puedo creer que hayan sido así contigo. Y ahí estaba yo, con alguien que no solo me aceptaba, sino que me valoraba. Alguien que entendía mi vida, mi trabajo, mis metas y mis cicatrices emocionales sin juzgarme. Por primera vez en años, sentí que estaba construyendo algo real, algo mío, no solo profesionalmente sino personalmente. Con Sara, las cenas de domingo dejaron de dolerme antes de que siquiera comenzaran. Podía sentarme a disfrutar mi helado en mi sillón nuevo, o trabajar en un proyecto que me apasionaba, y realmente sentir que estaba viviendo mi vida y no la versión que mis padres querían que fuera. Cada proyecto, cada cliente, cada risa con Sara se sentía como una pequeña victoria, como un ladrillo más en el edificio de la vida que yo estaba creando, mi propia vida, mi propio mundo, y esta vez, nadie podía robarme ni una sola piedra. Con Sara, cada día se sentía diferente. No era solo tener a alguien con quien hablar, era tener a alguien que realmente entendía lo que era levantarte a las 6 de la mañana, preparar café mientras mirabas el correo electrónico lleno de clientes exigiendo cambios. Y aún así sentir que valía la pena. Nos mandábamos mensajes durante el día: ¿qué tal la clienta nueva? Hoy voy a terminar ese diseño que odio pero que paga bien. ¿Tomamos un café después? Y aunque parecían conversaciones normales, para mí eran pequeñas señales de que alguien finalmente me veía y me escuchaba de verdad. Empezamos a compartir más que trabajo. Caminatas por el parque, tardes viendo películas que a ninguno nos importaba que fueran viejas o malas, y noches enteras cocinando recetas que probablemente saldrían mal pero que nos hacían reír. Sara tenía esta manera de reír que te hacía sentir que todo estaba bien aunque el mundo estuviera ardiendo afuera. Aprendí a disfrutar de cosas simples otra vez, cosas que antes pasaban desapercibidas porque toda mi energía estaba enfocada en sobrevivir y en tratar de complacer a mis padres. Mi vida profesional también tomó un giro. Gracias al proyecto de Marcos, otros clientes empezaron a aparecer. No eran grandes corporaciones ni marcas famosas, pero sí personas que realmente valoraban lo que hacía. Cada proyecto era un desafío, y cada vez que entregaba algo que los hacía felices, sentía una mezcla de orgullo y alivio. Por primera vez, sentí que mi trabajo importaba, y no solo eso, sentí que yo importaba a través de mi trabajo. Y entonces llegó el momento de un proyecto más grande. Una pequeña cadena de cafeterías quería que yo creara toda su identidad de marca. Señalización, logos, menús, empaques, todo. Cuando me dieron el presupuesto, casi no podía creerlo, más de lo que había ganado en meses combinados. Pero ya no era la sensación de cómo voy a sobrevivir. Esta vez era emoción pura. Finalmente, podía crear algo grande y sentir que estaba construyendo mi propio camino, sin la sombra de mis padres sobre mi hombro. Mientras trabajábamos en ese proyecto, Sara y yo desarrollamos una rutina. Ella me ayudaba a organizar mis ideas, me hacía criticar mis diseños de manera constructiva, y yo hacía lo mismo con ella. Nos empujábamos a ser mejores, pero siempre con apoyo y sin juicios. Por primera vez en años, sentí que el éxito podía ser compartido sin envidia ni resentimiento, que podía ser disfrutado sin tener que compararlo con los logros de otra persona. Incluso empecé a disfrutar mis fines de semana. Antes eran un recordatorio de mi soledad y de lo que no tenía, ahora eran oportunidades de salir, caminar por la ciudad, probar cafeterías nuevas. O simplemente quedarme en casa viendo series con Sara y un montón de snacks que nunca antes me hubiera permitido comprar. Pequeñas victorias que se sentían gigantes. Y mientras mi vida se llenaba de estos momentos, de estos proyectos, de esta relación que me hacía sentir humano otra vez, entendí algo que antes no podía: la felicidad no es un golpe dramático ni un gran evento. Es la acumulación de pequeñas cosas que suman, día tras día, y que finalmente te hacen sentir completo, aunque el mundo exterior no te lo reconozca. Sara me enseñó que podía existir fuera de la sombra de mis padres. Que podía construir mi vida y que estaba bien que mi camino fuera diferente al de Tyler. Que estaba bien dejar de esperar su aprobación, porque la vida que estaba construyendo era mía, y era suficiente.
Y así, mientras los meses pasaban, mi trabajo crecía, mis clientes se multiplicaban y Sara seguía a mi lado, me di cuenta de que había encontrado algo más valioso que dinero, que casas o que comparaciones. Había encontrado mi lugar en el mundo. Y lo mejor de todo, nadie podía arrebatármelo. Eso está mal, dijo simplemente Sara. Siento que te hayan hecho eso. No. Tal vez tenían sus razones. O seguro te quieren a su manera. Eso fue todo, una validación sencilla de que sí, lo que hicieron estaba mal. Revolucionario, considerando lo mucho que había vivido sin ese tipo de apoyo. Un año después de haber dejado de hablar con mi familia, Sara y yo estábamos en un brunch, resacosos pero felices, riéndonos de tonterías que probablemente solo a nosotros nos parecían graciosas, cuando mi teléfono sonó. Mamá, decía la pantalla. Lo miré como si fuera una bomba a punto de estallar. ¿Vas a contestar?, preguntó Sara. No sé, ¿quieres tú que lo haga? Yo quería. Parte de mí sentía curiosidad. Parte de mí quería escucharla disculparse, admitir que habían estado equivocados al rogarme que volviera. Pero una parte más grande sabía que eso no iba a pasar. Así que dejé que fuera al buzón de voz. 5 minutos después lo escuché. Daniel, cariño, soy mamá. No hemos sabido de ti en tanto tiempo. Tu papá y yo estamos preocupados. Tyler también está preocupado. Por favor, llámanos. Te extrañamos. Te extrañamos. Después de un año de silencio, después de que le dieron a Tyler 100,000 pesos y a mí nada más que decepciones, escucharlo era como ruidoso en su vacuidad. Borré el mensaje. ¿Qué dijo?, preguntó Sara. ¿Qué me extrañan? ¿Le crees? Lo pensé mucho, realmente lo pensé. ¿Creía que mi mamá me extrañaba de verdad? Tal vez. Como extrañas un mueble viejo después de haber redecorado, lo notas, lo recuerdas, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Solo un sentido vago de que algo antes estaba ahí. Ah, no, dije finalmente. Creo que no. Sara apretó mi mano. Entonces no tienes que devolver la llamada. Así que no lo hice. 2 semanas después, Tyler me llamó. Contesté más por curiosidad que por otra cosa. Dani, ¿qué pasa? Mamá y papá están histéricos. Dijeron que no los has llamado. He estado ocupado durante un año. Justo. Sí, Tyler. Durante un año. Silencio al otro lado. ¿Qué es por lo de la casa? Porque les dije que también deberían haberte ayudado a ti. Dije que no era justo. Eso me sorprendió. ¿Tú lo dijiste? Claro que sí. Eres mi hermano. Pero ya sabes cómo son. Dijeron que entenderías que eras independiente y que no necesitabas ayuda. ¿Y tú solo los dejaste?, pregunté, un poco incrédulo. ¿Qué podía hacer? ¿Rechazar 100,000 pesos de golpe? Tienes razón, dije, y eso me enojó aún más. No, supongo que no. Mira, solo llama a mamá, dijo Tyler. Está bien. Está volviéndome loco con eso. Cree que estás enojado con ellos o algo así. Me quedé sentado un momento, con el teléfono en la mano, pensando en todo lo que había pasado, los cumpleaños ignorados, los silencios, el dinero que no me dieron y las palabras que nunca escuché. Y aún así, sabía algo, no iba a dejar que su locura me hiciera perder mi paz. No iba a volver a ponerme en segundo lugar solo porque ellos decidieron quién merecía amor y apoyo. Sara apretó mi mano otra vez, y sentí que estaba bien. Que podía decir no sin culpa. Que podía proteger mi vida y mis emociones de aquellos que nunca las valoraron. Y mientras miraba la pantalla, respiré profundo y me levanté. No iba a devolver la llamada. Todavía no. Después de colgar con Tyler, me quedé un buen rato sentado, mirando el techo. Mi mente daba vueltas en círculos, repasando cada momento del último año, los silencios, los cumpleaños vacíos, los mensajes que nunca llegaron. Los festejos de Tyler que parecían hechos para recordarme mi propio lugar en la familia. Y sin embargo,
por primera vez, sentí algo extraño, tranquilidad. No felicidad absoluta, no euforia, sino una calma rara, como si un peso que ni siquiera sabía que cargaba se hubiera levantado de mis hombros. Sara estaba a mi lado, jugando con su café, mirándome con esa mezcla de curiosidad y paciencia que siempre tenía conmigo. No dijo nada al principio, solo esperó. Y yo tampoco dije nada de inmediato, solo respiré hondo y dejé que el silencio llenara el apartamento. No tienes que llamarlos, dijo finalmente. Ni hoy, ni mañana, ni nunca si no quieres. La simpleza de su frase me hizo sentir que alguien finalmente entendía todo lo que había pasado y que estaba bien decidir por mí mismo. Era extraño, pero liberador. En los días que siguieron, algo cambió dentro de mí. Ya no revisaba el teléfono con ansiedad cada vez que un número desconocido aparecía. Ya no me preocupaba por lo que mis padres pensaban de mis decisiones. Mi mundo había dejado de girar en torno a su aprobación, y eso me hizo sentir más ligero, más capaz de construir algo propio. Empecé a dedicar más tiempo a mi trabajo, pero de una manera diferente. No era solo por dinero ni por demostrar algo, ahora era por orgullo propio, por amor a lo que hacía. Los proyectos que antes me parecían simples encargos, ahora los veía como oportunidades para mostrarme a mí mismo de que era capaz. Cada cliente satisfecho, cada logo aprobado, cada paquete de branding entregado me daba la sensación de que estaba haciendo algo importante, algo que nadie podía quitarme. Sara se convirtió en mi compañera de ideas, de risas y de pequeños logros diarios. Nos turnábamos para motivarnos, para criticar de manera constructiva, y para celebrar incluso las cosas más pequeñas. Por ejemplo, cuando un cliente finalmente aprobaba un diseño después de semanas de revisiones, nos sentábamos con un café, levantábamos la taza y decíamos, lo logramos. Parecía tonto, pero esos pequeños rituales hicieron que cada triunfo tuviera un sabor especial. Un día, mientras organizaba mi escritorio y revisaba los mensajes de clientes, me di cuenta de algo, ya no sentía ese vacío que siempre aparecía cuando pensaba en mi familia. No era odio, ni tristeza, ni resentimiento, era indiferencia. Y no la indiferencia vacía, sino la que nace de la paz, de la seguridad de que puedes seguir adelante sin depender de nadie que no valore lo que eres. Incluso Tyler comenzó a cambiar su actitud. Ya no me pedía explicaciones sobre mi silencio, solo se limitaba a contarme lo que pasaba en su vida cuando quería. Empezamos a hablar como hermanos de verdad, sin presión ni expectativas, solo compartiendo partes de nuestra vida cuando nos parecía natural. Eso fue un alivio enorme, finalmente podía interactuar con él sin sentir que estaba compitiendo o justificándome. Y mientras todo esto pasaba, me di cuenta de algo más profundo, mi vida estaba empezando a llenarse de cosas que realmente importaban. Amigos que me respetaban, un trabajo que me hacía sentir orgulloso, proyectos que crecían y me desafiaban, y Sara, que estaba ahí, no para juzgar, sino para compartir, apoyar y crecer conmigo. Por primera vez en años, sentí que tenía control sobre mi propia historia. Que podía decidir qué quería guardar, qué quería dejar atrás, y sobre todo, que podía construir algo que fuera completamente mío. Algo que nadie podía tocar ni manipular. Algo que, finalmente, me pertenecía de verdad. Estoy molesto con ellos. Bueno, no sé, dijo Tyler por teléfono. Resuélvelo o lo que sea. Tengo que irme, Jess me está llamando. Pero en serio, solo llámala. Y colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, mirando mi teléfono, sintiendo todos esos sentimientos familiares de siempre, esa mezcla tóxica de enojo, culpa e insuficiencia. La parte razonable de mi cerebro sabía que tenía todo el derecho a estar molesto. Pero la parte de mí que había pasado 28 años entrenada para acomodar los sentimientos de todos los demás comenzó a susurrar que quizá estaba siendo dramático. Que tal vez debería devolver la llamada. Que quizá yo era el problema. Sara me encontró así, sentado, mirando mi teléfono como si fuera un objeto de tortura. Tyler, adivinó. Dijo que mamá está histérica. Cree que deberías llamarla de vuelta. ¿Vas a hacerlo? Y no sé lo que quiero, dije, más para mí mismo que para ella. Solo sé que estoy cansado de sentir que soy el malo por tener límites. Entonces no llames, me dijo. No les debes acceso a tu vida solo porque de repente decidieron que la querían.
tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero saber algo intelectualmente y sentirlo emocionalmente son dos cosas muy diferentes. No llamé de vuelta. En lugar de eso, seguí trabajando, construyendo, creciendo. Conseguí más clientes, subí mis tarifas otra vez y empecé a rechazar proyectos que no me emocionaban. Una idea novedosa, tener el lujo de ser selectivo. Por primera vez, podía decir no sin sentir culpa, y eso se sentía increíble. Al mes 18, había ahorrado suficiente dinero para empezar a pensar en algo que nunca había creído posible, comprar propiedad. No una casa todavía, no así de grande, pero tal vez un pequeño terreno en algún lugar tranquilo. Un lugar que fuera mío. Un lugar que me hubiera ganado con mi esfuerzo, no con la aprobación de nadie. Un lugar donde mis padres no tuvieran nada que ver. Empecé a mirar anuncios en línea tarde en la noche, soñando con lo que podría construir allí. No solo físicamente, sino también metafóricamente, un espacio donde pudiera crear mi vida completamente separada de la familia que nunca vio mi valor. No lo sabía en ese momento, pero ese sueño estaba a punto de convertirse en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Y, sin que yo lo supiera, mi hermano estaba a punto de pasar por ahí, detenerse y llamar a nuestro padre gritando, pero eso viene después. Encontrar la propiedad fue un accidente completo. Ese día ni siquiera estaba buscando algo. Sara y yo habíamos decidido hacer un viaje espontáneo al Columbia River Gorge para una caminata de fin de semana. Uno de esos viajes donde te despiertas un sábado y dices, necesito ver árboles que sean más altos que mi departamento. Mientras manejábamos por la carretera rodeada de montañas y ríos brillando bajo el sol, hablábamos de todo, de los proyectos de trabajo, de clientes difíciles, de lo absurda que podía ser la familia. Sara se reía de mis historias y yo me reía de las suyas. Y en medio de esa conversación, con el viento entrando por la ventana y la música que ninguno de los dos estaba escuchando realmente, lo vi, un cartel pequeño, casi escondido entre la maleza, que decía se vende. Me detuve un momento, giré el auto y miré el terreno detrás del cartel. Era pequeño, pero perfecto. Árboles altos, un río cerca, espacio suficiente para empezar algo mío. Algo real. Sara me miró y sonrió. Creo que ese es tu lugar, dijo. Y ahí supe que algo grande estaba comenzando. No solo un terreno, no solo una inversión, estaba comenzando una vida que realmente podía llamar mía. Después de ver el cartel y estacionarme junto al terreno, Sara y yo bajamos del auto. El aire era fresco, con olor a tierra húmeda y pino, algo que no olvidas aunque pases años en departamentos diminutos y ciudades ruidosas. Caminamos entre los árboles, hablando de cómo podía usar cada pedazo de tierra, imaginando senderos, un pequeño huerto, un lugar para relajarse después de meses de trabajo intenso. Yo estaba emocionado, pero también nervioso. Era mucho dinero, mucho compromiso, y sobre todo, era un símbolo de independencia, de algo que mis padres no podían controlar ni minimizar. ¿Vas en serio con esto?, preguntó Sara, mientras se sentaba en una roca y miraba el río reflejando la luz del atardecer. Sí, dije. No es solo un pedazo de tierra. Es empezar mi vida de verdad, fuera de todo esto. Me encanta que digas mi vida de verdad, dijo ella. Es como si todo lo que has hecho hasta ahora estuviera conduciendo a esto. Empecé a caminar más adentro, tocando los árboles, imaginando dónde podría poner una pequeña cabaña, donde plantar vegetales, donde sentarme a trabajar sin interrupciones ni comparaciones. Cada paso que daba, sentía que dejaba atrás años de frustración, de silencios familiares y de sentirme invisible. Este lugar era mío. Punto. Esa noche, en el camino de regreso, no hablamos mucho. Ambos estábamos inmersos en pensamientos, pero había una calma silenciosa que nunca había sentido. Era el tipo de tranquilidad que no viene de no tener problemas, sino de saber que finalmente tienes algo que nadie puede quitarte, tu propia vida, tu propio espacio, tu propio mundo. Los días siguientes fueron un torbellino de emoción. Empecé a investigar los trámites, los precios, los impuestos, todo lo que nunca pensé que haría por mí mismo. Cada correo que llegaba sobre el terreno, cada llamada con el agente, era como un pequeño paso hacia libertad real. Empecé a escribir ideas,
hacer dibujos de cómo sería la cabaña, planear senderos, hasta imaginar un pequeño jardín que pudiera mantener. Todo era mío, y eso hacía que todo valiera la pena. Mientras tanto, Tyler seguía su vida, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo. Yo no pensaba en él ni en cómo reaccionaría. Por primera vez, sus opiniones no importaban. Estaba construyendo algo basado en mis sueños, no en comparaciones ni expectativas de nadie. Una semana después, decidí que era hora de hacer la oferta. Cada número, cada cálculo, cada decisión era un recordatorio de que ya no estaba esperando la aprobación de mis padres. No necesitaba que me dieran permiso ni que me reconocieran para avanzar. Este terreno era mío. Y entonces, en el momento en que el agente aceptó mi oferta, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo puro. No por demostrar algo a alguien, no por competir con mi hermano, no por vengarme. Orgullo por mí mismo. Por haber trabajado, ahorrado, decidido y actuado. Por finalmente tomar control de mi vida. Poco sabía que ese momento de triunfo también traería caos. No mucho tiempo después, Tyler pasaría en su auto por el área, vería mi terreno desde la carretera y llamaría a papá, gritando como si el mundo se le viniera encima. Pero yo no lo sabía aún, y eso era perfecto. Por primera vez, mi vida estaba avanzando sin que nadie la detuviera, sin que nadie la definiera. Sara y yo celebramos esa noche con pizza, risas y planes que llenaban páginas enteras de mi cuaderno. Cada dibujo, cada anotación, cada idea que escribíamos juntos me hacía sentir que estaba creando algo más grande que yo, algo que finalmente tenía sentido. Y mientras nos reíamos, pensé, esto es libertad. Esto es vida. Esto es mío, y nadie puede quitármelo. Llevábamos saliendo como 6 meses en ese momento, y las cosas se estaban poniendo serias de esa manera cómoda en la que ya no finges que no roncas. Era raro, pero agradable, como si finalmente pudiéramos ser nosotros mismos sin preocuparnos por impresionar. En el camino de regreso a Portland, tomamos un giro equivocado, y no cualquier giro equivocado, sino un giro espectacularmente equivocado. El GPS perdió señal y de repente estábamos completamente a merced del mapa, como si de repente nos hubiéramos trasladado al siglo XIX. Sara sacó un mapa de papel, desplegándolo con cuidado como un explorador experimentada, y yo intentaba mantener la calma mientras miraba por la ventana, viendo cómo los árboles se hacían más altos y la carretera más estrecha. Creo que estamos perdidos, dijo Sara, y eso era quedarse corto. No estamos perdidos, estamos aventurándonos, traté de sonar positivo, aunque mi teléfono seguía sin servicio y ya habíamos pasado por un granero abandonado 2 veces, que se veía más aterrador cada vez. Doblando una curva, algo cambió. Ahí estaba. 5 acres de terreno salvaje, totalmente cubierto de maleza y arbustos, con un cartel pintado a mano que apenas se podía ver entre las zarzas. El terreno colindaba con un pequeño arroyo, y entre los árboles altos, viejos y majestuosos, se veía un panorama tan impresionante que por un momento entendí por qué la gente escribe poesía sobre la naturaleza. Era completamente impráctico. El camino de entrada era más una sugerencia que una realidad, no había casa, ni electricidad, ni agua corriente, solo tierra virgen que iba a requerir miles de dólares para poder construir algo. Y aún así, no pude evitar estacionarme al costado del camino. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sara, con un dejo de preocupación. Quiero ver, le respondí, antes de salir del auto. Daniel, estamos en medio de la nada. Así es como empiezan las películas de terror, dijo, pero yo ya estaba caminando hacia lo que podría haber sido un camino de entrada en algún momento de la historia. Y cuanto más me acercaba, más me impresionaba. Estaba silencioso de una manera que solo los bosques pueden estarlo. La tranquilidad no era vacía, sino llena de pequeños sonidos, el viento entre los árboles, el canto de los pájaros, el murmullo del arroyo a lo lejos. Cada paso que daba hacía que sintiera que estaba entrando en un mundo completamente distinto, un lugar donde los problemas de la ciudad y los fantasmas de mi familia no podían alcanzarme. Sara me alcanzó finalmente, caminando despacio entre las zarzas y los arbustos, y me dijo: «No puedo creer que hayas encontrado esto. Es como si nadie hubiera estado aquí en décadas». «Exacto», dije, respirando profundo.
Es nuestro pequeño secreto por ahora. Nos quedamos ahí, caminando por los 5 acres, imaginando lo que podríamos hacer. Un espacio para construir algo nuestro, algo que no dependiera de nadie más. Podíamos poner un pequeño jardín, senderos, tal vez una cabaña algún día. Cada árbol, cada roca, cada curva del terreno parecía susurrarnos posibilidades. El sol empezaba a bajar y la luz dorada del atardecer atravesaba las ramas, haciendo que el lugar se viera casi mágico. Sara y yo nos sentamos junto al arroyo, hablando de cómo sería nuestra vida aquí algún día, riéndonos de lo absurdo que era que lo encontráramos por accidente y que todo el camino hasta allí hubiera sido un desastre total. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. No importaba lo impráctico, lo costoso o lo complicado que sería construir algo allí. Era mío. Nuestro. Un pedazo de libertad tangible que nos recordaba que finalmente podía crear mi vida lejos de los fantasmas del pasado. Y mientras mirábamos el agua correr y escuchábamos los sonidos del bosque, supe que este lugar iba a cambiarlo todo. No solo un terreno, no solo un proyecto de construcción. Esto era el comienzo de algo mucho más grande, un hogar, una vida, y sobre todo, un futuro que nadie podía definir por mí. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en ese terreno. Cada vez que cerraba los ojos, me lo imaginaba, la cabaña pequeña que quería construir, un lugar con ventanas grandes para que entrara toda la luz del bosque. Un porche donde pudiera tomar café por las mañanas y escuchar el agua del arroyo sin interrupciones. Cada detalle que soñaba hacía que mi corazón se acelerara. No era solo un pedazo de tierra, era un símbolo de todo lo que había estado trabajando para conseguir: independencia, control sobre mi vida y un espacio que nadie más podía tocar. Sara se convirtió en mi cómplice en todo esto. Pasábamos horas planeando cómo dividiríamos el terreno, dónde pondríamos un huerto, qué árboles podíamos conservar y cuáles mover, aunque fueran solo ideas iniciales. Sacábamos lápices, mapas y cuadernos, dibujando cada rincón, y cada dibujo se sentía como un pequeño paso hacia la libertad. Ella tenía esa manera de ver todo con emoción y optimismo, algo que hacía que mis ideas cobraran vida. Incluso nos reíamos cuando algo parecía imposible, porque al final, todo parecía más real cuando lo imaginábamos juntos. Empecé a investigar todo: permisos, costos de construcción, proveedores de materiales, electricidad y agua. Era un mundo completamente nuevo para mí, y cada pequeño descubrimiento me daba un sentimiento extraño, una mezcla de miedo y emoción. Pero el miedo era diferente al miedo que sentía frente a mi familia. Este miedo tenía que ver con responsabilidad, con construir algo que realmente valiera la pena, y no con ser juzgado o comparado. Una noche, después de una maratón de investigación y planificación, nos sentamos en mi departamento con mapas por todos lados, post-its pegados en la pared y laptops abiertas. Sara me miró y dijo: «Daniel, ¿te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? Hace un año apenas hablábamos de dinero, y ahora estamos planeando construir un pedazo de tu vida. Y no cualquier vida, algo completamente tuyo». Asentí, sin palabras, solo respirando profundo. Era verdad. Por primera vez, sentía que estaba construyendo algo real, algo que no dependía de nadie más. Nada de comparaciones, nada de silencios que me recordaran mi lugar en la familia. Solo trabajo, sueños y posibilidades. Decidí que era hora de dar el siguiente paso. Hablé con el agente de bienes raíces y comenzamos con los trámites para asegurar la propiedad. Cada firma, cada documento, cada llamada me hacía sentir más presente en mi vida. No era solo un terreno, era un compromiso conmigo mismo. Durante las semanas siguientes, Sara y yo visitábamos el lugar cada fin de semana. Caminábamos entre los árboles, medíamos distancias con pasos, discutíamos dónde poner senderos o dónde plantar un huerto. A veces nos sentábamos en silencio junto al arroyo, solo escuchando el viento, los pájaros y el agua, sintiendo como cada visita nos acercaba más a la realidad de tener un hogar propio. Y mientras todo esto sucedía, algo más estaba cambiando dentro de mí. Ya no sentía la necesidad de ser validado por mis padres, ni por Tyler, ni por nadie. Cada decisión que tomaba, cada plan que trazaba para ese terreno, me hacía sentir que finalmente estaba viviendo mi vida de la manera que quería, sin interrupciones, sin imposiciones.
sin recordatorios constantes de que alguna vez había sido el hijo defectuoso o el que no merecía nada. No tardé mucho en darme cuenta de que este proyecto, este terreno y todo lo que estaba planeando allí, era más que un escape, era una declaración. Una declaración de que podía crear, construir y prosperar en mi propia forma, con mi propio esfuerzo y mi propio sueño. Y aunque Tyler todavía estaba por aparecer en escena, manejando su auto sin imaginar que justo a unos minutos de distancia alguien estaba construyendo su futuro, yo me sentía en paz. La vida finalmente estaba empezando a sentirse mía, y cada paso que daba hacia ese terreno, cada plan, cada risa con Sara, reforzaba la idea de que ya no tenía que depender de nadie para validar quién era o lo que podía lograr. Me quedé parado ahí, mirando el terreno, sintiendo algo que no había sentido en años, posibilidad. Era raro, como si de repente todo lo que había estado limitado por miedos, dudas y expectativas de otros comenzara a abrirse. El número en el letrero apenas se podía leer entre la maleza, pero saqué una foto y me hice una nota mental de llamar cuando volviéramos a tener señal. ¿En serio estás pensando en esto?, me preguntó Sara cuando regresamos al auto. Y tal vez, respondí, dudando. No sé. Probablemente ni pueda pagarlo de todos modos. Deberías llamar, dijo ella con esa seguridad tranquila que siempre tenía. Y lo hice. Al día siguiente, todavía con la resaca del infierno del fin de semana, oliendo a fogata, marqué el número. Del otro lado contestó un hombre llamado Frank. Tenía que andar en los 70, con la voz áspera como lija. ¿Estás interesado en la propiedad?, preguntó. Tal vez. ¿Cuánto estás pidiendo?, pregunté, tratando de sonar casual. 45,000, dijo, y casi se me cae el teléfono otra vez. Empezaba a parecer una tradición. 45,000 pesos por 5 acres de terreno salvaje. Sí, está tal cual, no es construible aún. Necesita fosa séptica, pozo, electricidad. Pero el terreno es bueno. Ha estado en mi familia desde los años 50. Ya estoy muy viejo para hacer algo con él, explicó Frank. 45,000 pesos. Menos de lo que mis padres le dieron a Tyler para el enganche de su casa. Menos de la mitad, en realidad. Yo tenía 32,000 ahorrados, cada dólar que había juntado en los últimos 18 meses, diciendo no a mi familia y sí a mí mismo. ¿Aceptarías 30,000? Pregunté, esperando que se riera. Hijo, pido 45 porque eso necesito. Impuestos del terreno, algunas cuentas médicas, no puedo bajar más, respondió. Justo. No podía culpar a un hombre de 70 años por querer pagar sus cuentas. Agradecí y colgué, decepcionado, pero no sorprendido. $13,000 me separaban del terreno, lo que en ese momento parecía 1,000,000. Pero no podía dejar de pensar en él. Ese terreno me perseguía. Soñaba con él. Imaginaba lo que podría construir allí. No necesariamente una casa, sino algo. Un estudio, un taller, un espacio que fuera completamente mío, donde nadie pudiera decirme qué hacer o cómo vivir. Sara me vio mirando las fotos por enésima vez. ¿De verdad quieres esto?, preguntó. No importa, no puedo pagarlo, contesté, suspirando. ¿Y si te ayudo?, dijo ella, con una chispa de emoción en los ojos. La miré, sorprendido. ¿Qué?, dije. Tengo algo de ahorro. No mucho, pero tal vez unos 8,000. Podríamos invertir juntos. Sara, ese es tu dinero. No puedes. ¿No puedo?, preguntó, sonriendo. Hemos estado hablando de mudarnos juntos de todos modos. Esto podría ser nuestro proyecto. Algo que construyamos juntos, literalmente. Quise decir que sí de inmediato. Pero algo me detuvo. ¿Y si no funciona entre nosotros? Sara se quedó en silencio un momento. Luego dijo. Entonces lo resolvemos como adultos. Hacemos los papeles, lo legalizamos, protegemos nuestras inversiones. Pero Daniel, no puedes dejar que el miedo a fracasar te detenga de intentar algo que realmente quieres. Toda tu vida lo has hecho con tu familia,
y mira dónde te ha traído. Ahora es tu turno. Esa frase se quedó conmigo mientras volvía a mirar las fotos del terreno. Por primera vez, sentí que estaba en el borde de algo grande, algo que podía ser mío, algo que valía la pena luchar por ello, incluso si significaba arriesgar dinero, comodidad o incluso una relación. Porque esta vez, no era por ellos, ni por nadie más. Era por mí. Al día siguiente, después de hablar con Frank, no podía dejar de pensar en el terreno. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, los árboles altos, el arroyo que corría al fondo, el aire limpio y silencioso que parecía llenarlo todo de posibilidades. Sabía que los $13,000 que me faltaban eran mucho, pero también sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Pasé toda la mañana revisando mis cuentas, viendo mis ahorros y los gastos que podía recortar sin afectar mi vida diaria. Me di cuenta de que si ajustaba algunos planes y combinaba mis ahorros con la ayuda de Sara, tal vez podríamos lograrlo. Cada cálculo que hacía me hacía sentir más cerca de la libertad que tanto había buscado. Cuando le conté a Sara mi plan, su entusiasmo fue contagioso. Hablamos de cómo podríamos dividir los gastos, de qué tanto invertiríamos cada uno y cómo protegeríamos nuestro dinero con papeles legales para que fuera justo para ambos. Nos sentamos con laptops, escribiendo números, haciendo listas y bocetos, discutiendo posibles estructuras para la cabaña y hasta los senderos y el huerto que podríamos tener. Cada decisión nos hacía sentir más comprometidos, no solo con el terreno, sino con el futuro que estábamos construyendo juntos. Decidimos que el siguiente paso sería volver a ver el terreno en persona y asegurarnos de que todo estaba como lo recordábamos. El fin de semana siguiente, nos levantamos temprano y manejamos los 40 minutos de regreso. Esta vez, caminamos más despacio, tocando los árboles, midiendo mentalmente el espacio donde iría la cabaña, imaginando el huerto, el área de descanso y los senderos que conectarían todo. Cada pequeño detalle nos hacía emocionarnos más. Daniel, esto es realmente nuestro, dijo Sara, mirando alrededor mientras el sol iluminaba las hojas y el arroyo brillaba. Nunca he estado tan emocionada por algo que vayamos a hacer juntos. Te lo sé, respondí. No es solo un terreno. Es la primera vez que siento que estoy construyendo algo que es completamente mío. Algo que nadie más puede tocar ni definir. Regresamos a Portland con la sensación de que finalmente estábamos haciendo algo grande, algo que cambiaría nuestras vidas. Ese lunes, llamamos a Frank y le hicimos nuestra oferta formal. Él aceptó con algunas condiciones. Querían que firmáramos los papeles de inmediato, asegurando que cada pago fuera registrado y que el terreno quedara legalmente a nuestro nombre. Cuando colgué, sentí una mezcla de alivio, emoción y orgullo que nunca antes había sentido. $32,000 míos más 8,000 de Sara, un pequeño paso hacia un sueño enorme. Podíamos hacerlo. Esa noche, nos sentamos en mi departamento, con mapas y fotos sobre la mesa, planeando cada detalle del futuro. Cada línea que dibujábamos, cada nota que escribíamos, nos hacía sentir más cerca de ese espacio que ya empezábamos a considerar nuestro hogar. Hablábamos de cabañas, huertos, caminos, y también de cómo sería la vida allí, madrugar para escuchar los pájaros, tomar café junto al arroyo, trabajar en proyectos propios sin interrupciones. Cada idea nos llenaba de energía y esperanza. Durante los días siguientes, empezamos a soñar más grande. Incluso hablamos de invitar a algunos amigos para que nos ayudaran con la construcción, de cómo podríamos hacer del lugar un refugio creativo, un espacio donde cada detalle fuera pensado por nosotros y para nosotros. Yo sentía que, por primera vez, estaba tomando decisiones completamente libres, sin miedo a la aprobación de nadie, sin necesidad de compararme con Tyler o con mis padres. Cada paso me acercaba a la vida que siempre había querido, pero que nunca había podido construir mientras estaba atrapado en su juicio constante. Y mientras miraba las fotos del terreno y planeaba cada sendero y cada rincón de la cabaña, supe que este proyecto no era solo un lugar físico. Era un símbolo de independencia, de valentía y de empezar finalmente a vivir mi vida a mi manera, junto a alguien que me apoyaba y compartía mi visión. Tenía razón. Claro que tenía razón. ¿Cuándo había aprendido Sara a tener siempre la razón? Suspiré y dije: Está bien. Hagámoslo. Ese mismo día por la tarde llamamos a Frank. Ofrecimos $40,000,
todo lo que habíamos podido juntar entre mis ahorros y los de Sara. Él pidió 3 días para pensarlo. 3 días en los que apenas dormí, revisando mi correo electrónico obsesivamente, como si eso acelerara su decisión. Cada notificación me hacía saltar, cada sonido me llenaba de esperanza y miedo al mismo tiempo. Finalmente sonó mi teléfono. Está bien, hijo. 40,000, pero ustedes pagan los costos de cierre, dijo Frank. Y trato hecho, contesté, con el corazón latiendo a 1000. El proceso tomó 2 meses. 2 meses de papeleo, inspecciones, más papeleo, búsqueda de títulos de propiedad, y aún más papeleo. Resulta que comprar terreno básicamente es firmar tu nombre hasta que se te duermen los dedos. Sara y yo fuimos muy cuidadosos, redactamos un acuerdo con un abogado. 60% mío, 40% de ella, reflejando lo que habíamos invertido. Si alguna vez terminábamos, uno podía comprar la parte del otro o vender y dividir lo obtenido. Muy romántico, sí, pero también muy necesario. El día del cierre fue anticlimático. Solo estábamos Sara, Frank y yo en la oficina de la compañía de títulos. Firmamos papeles, nos dimos la mano. Frank me entregó el letrero original pintado a mano que decía se vende, como broma. Te lo ganaste, me dijo. Buena suerte con el lugar. Y así, de repente, era dueño de un terreno. 5 acres de pura posibilidad. Me quedé parado después de que Frank se fue, sosteniendo la escritura, sintiendo algo que no sentía desde niño cuando dibujaba dragones, orgullo. Un orgullo silencioso, cálido, que se asentaba en el pecho y te hacía sonreír aunque nadie más lo viera. Los primeros meses fueron solo limpieza. Cada fin de semana, Sara y yo manejábamos hasta el terreno, quitábamos zarzas, recogíamos la basura que los dueños anteriores habían dejado, y poco a poco el terreno empezaba a transformarse. Era trabajo duro, de esos que te dejan los brazos adoloridos, la ropa sucia y los zapatos llenos de barro, y, curiosamente, satisfecho. Empecé a planear mi pequeña cabaña. Bocetos, medidas, ideas en papel. Nada extravagante, tal vez 800 pies cuadrados, algo que pudiera construir yo mismo con ayuda de YouTube y un poco de terquedad pura. Cada dibujo me hacía imaginarme sentado en el porche, tomando café por la mañana, escuchando el arroyo y el viento entre los árboles, sintiendo que todo era realmente mío. Incluso Marcus, mi amigo del negocio de café, apareció algunos sábados con un pequeño equipo de sus empleados, chicos que sabían manejar herramientas y estaban felices de ayudar a cambio de cerveza y pizza. Cada día era un desafío físico enorme. Perdí 15 libras, gané callos sobre callos, y aprendí que la construcción es 90% resolución de problemas y 10% maldecir con todas tus fuerzas. Pero, paso a paso, lentamente y con mucho esfuerzo, la cabaña fue tomando forma. Para el otoño, 18 meses después de haber dejado de hablar con mi familia, tenía mi propia cabaña. Pequeña, simple, completamente fuera de la red y completamente mía, bueno, 60% mía, pero aún así. James fotografió la cabaña para su portafolio. Las fotos quedaron impresionantes, la luz dorada del atardecer filtrándose entre los árboles, la cabaña parecía sacada de una revista de arquitectura. A pesar de que había costado una fracción de lo que había gastado Tyler en su casa. Decidí publicar una foto en Instagram. La primera vez que compartía algo sobre el proyecto públicamente. Solo la cabaña, desde afuera, sin contexto. Pie de foto, construido esto. Orgulloso de ello. En menos de una hora, tuvo más me gusta que cualquier otra publicación que hubiera hecho antes. En un día, un blog de diseño local me contactó para destacarla. En una semana, 3 clientes potenciales me buscaron queriendo proyectos similares. Y en algún momento de esa semana, Tyler la vio. Estaba regresando de un paseo de senderismo con amigos, se perdió de nuevo, el mismo camino de tierra al que Sara y yo nos habíamos desviado meses atrás. Reconoció mi carro en el camino, se detuvo, caminó hasta la cabaña y la vio. Fue entonces que llamó a papá. «Papá, tienes que ver esto ahora mismo». Y gritó al teléfono, tan fuerte que yo lo escuché desde dentro de la cabaña mientras instalaba los herrajes de los gabinetes. Salí y lo encontré parado, teléfono en mano,
mirando mi cabaña como si fuera una nave alienígena. Nuestros ojos se encontraron. Te llamo luego, dijo, colgando con papá. Oye, Tyler, ¿qué demonios es esto, Danny? Preguntó, todavía asombrado. Miré mi cabaña, mi hermosa pequeña cabaña de 600 pies cuadrados, y sentí un orgullo indescriptible. Cada tabla, cada panel, cada detalle era como un gesto silencioso, un mensaje directo a todas las expectativas familiares que alguna vez me habían hecho sentir que no valía nada. Por primera vez en mi vida, no solo había construido un lugar físico. Había construido mi independencia, mi orgullo y mi propia historia. Y Tyler estaba ahí, viendo con los ojos abiertos, sin palabras, reconociendo de alguna forma que yo finalmente había ganado algo que nadie podía darme, que nadie podía quitarme, y que, tal vez, él también entendía lo que eso significaba. Tyler estaba parado ahí, completamente atónito, mientras yo me apoyaba contra el marco de la cabaña, con las manos llenas de polvo y un poco de pintura seca en los dedos. Podía ver cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus ojos recorrían cada detalle que habíamos construido con Sara, cada sombra que la luz de la tarde dibujaba sobre la madera. Cada ángulo que habíamos pensado para que todo se viera perfecto y práctico a la vez. Danny, tartamudeó, sin saber cómo empezar. No puedo creer que hayas hecho todo esto tú solo. Bueno, no exactamente solo, respondí. Pero sí, es nuestra. Lo hicimos con esfuerzo, ideas y un poco de terquedad. Sara estaba detrás de mí, con una sonrisa tímida pero orgullosa. Tyler giró la vista hacia ella, y por un momento vi cómo se daba cuenta de que yo ya no estaba solo en esta historia, que había construido algo junto con alguien que me apoyaba, alguien que creía en mí sin condiciones. Es increíble, dijo finalmente. Nunca había visto algo así. No parece siquiera real. Me reí, sacudiéndome las manos para quitarme el polvo. Pues es real. Y lo mejor es que es completamente nuestro, Tyler. Nadie nos dio esto, nadie nos ayudó más allá de nuestras propias manos. Nadie nos impuso reglas ni expectativas. Él me miró, y en su rostro se mezclaban muchas emociones, sorpresa, envidia, admiración, quizá un poco de culpa. Porque Tyler siempre había sido el hijo perfecto para nuestros padres, y yo el fracaso que nadie quería reconocer. Pero ahora, ahí estaba yo, de pie frente a una cabaña que no solo era hermosa, sino que representaba todo lo que había logrado por mi cuenta. Papá necesita ver esto, dijo finalmente. Tengo que llamarlo otra vez. Haz lo que quieras, contesté, con calma. Pero esta vez, Tyler, esto no es para nadie más. Esto es para nosotros. Mientras él sacaba el teléfono, yo me recosté un momento contra la madera cálida de la cabaña, respirando profundo. Por primera vez en años, sentí paz. No era la paz de la aprobación de mis padres, ni la falsa felicidad de compararme con Tyler. Era una paz que venía de dentro, de saber que había hecho algo con mi propia fuerza, mis propias decisiones y mi propio talento. Sara me tomó de la mano y me sonrió. Míralo, Danny. Esto es solo el comienzo. Dijo. Todavía nos faltan meses de trabajo, pero ya ves lo que podemos lograr. Y tenía razón. Todavía había caminos por despejar, muebles por construir, detalles que pulir. Pero cada día que pasábamos en ese terreno, cada tarea, cada logro, nos acercaban más a nuestra visión. Cada golpe de martillo, cada pincelada, cada risa compartida con Sara me recordaba que finalmente estaba viviendo la vida que quería, lejos de las expectativas familiares, lejos de la comparación constante con Tyler. Lejos de sentirme insuficiente. Tyler colgó finalmente y me miró con los ojos brillantes. Está bien, dijo. Está muy bien. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondí, con una sonrisa. Solo mira. Aprende que no siempre se necesita un cheque enorme para construir algo que valga la pena. Ese día, mientras el sol se escondía detrás de los árboles, vi a Tyler alejarse por el camino de tierra, todavía mirando por encima del hombro. Y por primera vez, sentí que la historia había cambiado. Ya no era el hijo que necesitaba la aprobación de sus padres. No era el hermano que vivía a la sombra de Tyler.
Ahora era alguien que había construido su propio espacio, su propia independencia, su propia felicidad. La cabaña no era solo madera, clavos y pintura. Era mi vida convertida en un lugar tangible. Cada rincón contaba mi historia, cada detalle era un recordatorio de que finalmente podía vivir sin depender de nadie, sin buscar permiso, sin pedir aprobación. Era un refugio, un triunfo, y la prueba de que, con esfuerzo, visión y un poco de ayuda de quienes realmente creen en ti, se puede transformar cualquier sueño en realidad. Esto, dije señalando la cabaña con el brazo extendido, es mío. Tyler se quedó parado, mirando fijo, no a mí, sino a la cabaña. Sus ojos recorrían cada detalle, cada sombra de los árboles sobre la madera, los paneles solares brillando con la luz del atardecer, el pequeño porche que habíamos hecho con tanto cuidado. Finalmente preguntó, con voz entrecortada. ¿Tú construiste esto? Sí, contesté con calma. ¿Cómo? Su voz temblaba un poco, como si no pudiera comprenderlo. Tú estabas quebrado, viviendo en ese cajón de zapatos comiendo ramen. Eso fue hace 2 años, Tyler, respondí. Ahora míralo. Pero papá me dio 100,000 pesos y tú no tenías nada. ¿Cómo lo hiciste? Su incredulidad era evidente. Resulta que cuando no gastas toda tu energía tratando de ganar la aprobación de personas que no te valoran, en realidad puedes lograr cosas, le expliqué. Todo con mi esfuerzo, sin ayudas, solo yo y las ganas de hacer que sucediera. Su cara se puso a la defensiva. Eso no es justo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que mamá o papá preguntaron por mi trabajo? ¿Por mi vida? No respondió. Porque no había respuesta. Compré este terreno por $40,000. Construí la cabaña por $65,000. Hice la mayor parte del trabajo yo mismo. Sin préstamos familiares, sin regalos, solo esfuerzo, tiempo y aprender sobre la marcha. Tyler parecía temblar un poco, casi como si se sintiera intimidado. Danny, yo, no sabía. Pensé que todavía me veías como un fracaso. Todavía como el decepcionante. En ese momento, Sara salió del porche. ¿Todo bien? Preguntó con esa voz tranquila que siempre parecía poner paz en cualquier situación. Sara, este es Tyler, dije. Tyler, ella es Sara, presenté. Se dieron la mano torpemente, y luego Tyler la vio volver adentro. Era evidente que él no entendía del todo nuestra dinámica, nuestra manera de trabajar juntos, de planear y construir algo propio. ¿Compraste propiedad con tu novia?, dijo finalmente, todavía sorprendido. Sí, contesté. Hicimos acuerdos legales, lo dejamos todo oficial. Es lo que se llama planear, ser responsable. Todas esas cosas que papá decía que yo no podía hacer. Su expresión cambió. Ya no había desafío en sus ojos, sino desconcierto. Y les dije que deberían ayudarte también, continuó Tyler. Pero lo tomé de todos modos. Dije firme. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Negarme porque no era justo? ¿Pensar en alguien más antes que en mí mismo? Tyler sacó el teléfono y marcó rápidamente. Voy a llamar a papá. Tiene que ver esto, dijo, casi corriendo. Tyler, no, lo detuve. Papá, estoy en la casa de Danny. Tienes que venir ahora, gritó al teléfono. 32 minutos después, la camioneta de papá apareció por el camino de tierra. Mamá salió primero, con cara de desconcierto absoluto. Papá la siguió, con el rostro difícil de leer. Daniel, ¿qué es esto? Preguntó mamá, todavía confundida. Mi propiedad, contesté. 5 acres. Mi cabaña. Papá caminó lentamente hacia la cabaña, examinando los paneles solares, el diseño, los detalles. ¿Construiste esto con qué dinero? Preguntó, la voz fría pero curiosa. Ahí estaba. No estoy orgulloso de ti, solo la pregunta que reflejaba todo el juicio y la distancia que habían puesto entre nosotros durante años. Lo ahorré. Lo gané. Hice el trabajo yo mismo, dije con calma. Pero pensaron que estaba luchando, que me estaba hundiendo.
No estabas luchando, estabas trabajando, construyendo algo sin nosotros, dije, mientras papá bajaba la cabeza un momento. Su voz, más baja, llevaba un matiz que nunca había escuchado, respeto mezclado con culpa. Tiene razón, Susan. Mira este lugar, dijo finalmente. Habíamos dado a Tyler $100,000, y él compró una casa que se parecía a cualquier otra. Daniel construyó todo esto con menos de la mitad, y con esfuerzo propio. Tyler protestó, pero papá lo ignoró. Me equivoqué contigo, con lo que significa el éxito, dijo. No estabas fracasando, estabas en un camino diferente. No supe qué decir. Había imaginado un momento triunfal, con gritos y abrazos, pero parado ahí frente a ellos, la emoción era más pequeña, más silenciosa, y un poco triste. Deberías habernos llamado, dijo mamá finalmente. Estábamos preocupados. ¿De verdad estaban preocupados? ¿O solo incómodos con el silencio? Se encogió de hombros. Eso es cruel, pensé. Tan cruel como darle a Tyler todo y a mí nada más que críticas. Tan cruel como olvidar mi cumpleaños. Tan cruel como tratarme como si no existiera. Y nunca, empezó mamá, pero las palabras murieron en su garganta. Todos sabíamos que era cierto. Después de ese día, algo cambió de verdad. Ya no era solo una sensación de triunfo por haber construido la cabaña, era algo más profundo. Cada fin de semana que Sara y yo íbamos al terreno, arreglábamos lo que todavía necesitaba trabajo, y la sensación de propiedad, de libertad, se hacía más fuerte. Limpiábamos zarzamoras, cortábamos árboles caídos, pintábamos, ensamblábamos muebles que traíamos de la ciudad. Todo nos costaba sudor, polvo y cansancio, pero la satisfacción era inmensa. Pasaron las semanas y la cabaña empezó a lucir más completa. Cada detalle reflejaba nuestra dedicación, la puerta de madera maciza que construimos juntos, las ventanas que atrapaban la luz perfecta en la mañana, el pequeño huerto que Sara plantó junto al porche. Cada vez que entrábamos, sentía que realmente estábamos creando un hogar, uno que nadie podía quitarme, que no dependía de ningún cheque de mis padres ni de la aprobación de nadie más. La noticia de la cabaña empezó a llegar a amigos y conocidos. Marcus, de la empresa de café, nos visitaba con su equipo algunos sábados para ayudar, y a veces traía a otros clientes o amigos curiosos. Lo que empezó como una ayuda desinteresada se convirtió en inspiración para otros, gente que quería ver cómo un proyecto hecho con esfuerzo y creatividad podía convertirse en algo real. Yo también empecé a recibir mensajes de antiguos clientes y nuevos contactos. Querían que hiciera proyectos similares, pequeños talleres, casas minimalistas, estudios de arte. Cada uno me recordaba que había encontrado mi camino, uno donde mi talento y mi esfuerzo eran valorados, no ignorados. Cada contrato cerrado, cada diseño terminado, cada proyecto finalizado me llenaba de orgullo, no por dinero, sino porque era mío, porque yo lo había logrado con mis propias manos y mi propia visión. Un día, mientras ajustaba una puerta del gabinete de la cocina, escuché un ruido en la entrada del camino. Miré y vi a Tyler acercándose otra vez, con esa mezcla de incredulidad y admiración en su rostro. Esta vez no llamó a nuestro padre, se bajó del auto y caminó despacio hasta mí, respirando hondo. Danny, comenzó, y por primera vez su voz estaba casi temblorosa. Esto es impresionante. Nunca pensé que podrías, se detuvo, incapaz de terminar la frase. Y gracias, dije simplemente, sin sentir necesidad de explicar nada más. Esto es lo que pasa cuando haces las cosas por ti mismo, sin esperar que otros te den permiso o dinero. Se quedó en silencio, mirando cada rincón de la cabaña, como si entendiera, finalmente, lo que significaba construir algo propio, lo que significaba luchar por tu vida sin depender de nadie que te ignoró durante años. Nunca, susurró. Nunca entendí lo suficiente. Pensé que estabas perdido, que seguías siendo, se detuvo de nuevo. No respondí. Solo lo dejé mirar, dejar que procesara la realidad. No necesitábamos palabras para que él comprendiera lo que había hecho. Su mirada lo decía todo. Sara salió a ese momento, sonriendo y con las manos en la cadera. Tyler la miró también y entendió, de golpe, que yo no estaba solo, que había construido mi mundo con alguien que me apoyaba,
que creía en mí y que estaba dispuesta a trabajar a mi lado. Por la tarde, mientras el sol bajaba y el cielo se teñía de naranja y violeta, me recosté contra la madera cálida de la cabaña. Miré a Tyler, miré a Sarah y respiré hondo. Por primera vez en mi vida, me sentí completo. No era por dinero, ni por aprobación, ni por demostrarle nada a mis padres. Era porque había creado algo mío, algo que nadie podía quitarme. Y así, con la cabaña terminada, con Tyler comprendiendo aunque fuera tarde y con Sarah a mi lado, supe que finalmente había cerrado un capítulo de mi vida lleno de comparaciones, de desilusión y de expectativas ajenas. Lo que empezamos como un simple terreno, una cabaña pequeña, se había convertido en nuestra prueba de independencia, nuestra obra de arte, y el primer paso hacia una vida que construimos nosotros mismos, a nuestro ritmo, con nuestros sueños y nuestra libertad. Desde ese día, Tyler empezó a mirarme de otra forma. No como al hermano al que se le daban regalos que yo nunca recibí, sino como alguien que había logrado algo real. Y aunque él nunca lo diría en voz alta del todo, yo podía sentirlo, un respeto silencioso, mezclado con una pizca de admiración y quizá un poco de envidia. Pero también un reconocimiento de que la vida no se trata solo de dinero dado, sino de esfuerzo, creatividad y valentía para construir tu propio camino. Ya no necesito su aprobación, dije, sintiendo como las palabras me daban fuerza. Y no necesito su dinero. Estoy bien. De verdad bien. Por primera vez en mi vida, realmente bien. Tyler me miró con los ojos abiertos, todavía procesando todo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Su voz estaba más suave que antes, como si de repente se diera cuenta de que todo lo que pensaba que sabía sobre mí estaba equivocado. No lo sé, respondí. Tal vez cortamos contacto para siempre. Tal vez. O tal vez, simplemente aprendemos a tener una relación diferente. Una donde yo no sea el fracaso de la familia y tú no seas el niño dorado. Donde nos traten como iguales, sin favoritismos, sin comparaciones absurdas. Mi padre carraspeó. ¿Podemos entrar a verla? Miré a Sarah por la ventana. Ella me sonrió y asintió con la cabeza, tranquila. Y sí, pueden entrar, dije, y sentí como un nudo en mi estómago se aflojaba un poco. Los acompañé por el interior, señalando detalles, explicando pequeñas cosas de la construcción que había hecho yo mismo, y vi cómo sus expresiones cambiaban. Sus miradas no solo se detenían en la madera, en los acabados, en la luz filtrándose por las ventanas, se detenían en mí. Se daban cuenta de que esto no era solo una cabaña, era evidencia tangible de que yo era capaz, competente y exitoso según mis propios términos, sin depender de nadie. Caminamos por la sala, la cocina, el pequeño loft de la habitación. Señalé la colección de plantas que Sarah y yo habíamos colocado, el área de trabajo donde pasaríamos horas creando y aprendiendo, los rincones que habíamos convertido en nuestro pequeño paraíso. Cada paso que daban, cada silencio suyo, era un reconocimiento. Cuando salimos al porche, el sol empezaba a esconderse entre los árboles, tiñendo todo de naranja y dorado. Respiré profundo y les hablé con calma. Necesito pensar si quiero que regresen a mi vida. Y si lo hacen, va a ser diferente. Con límites, con respeto. Sin comparaciones, sin favoritismos, sin recordatorios del pasado. Mi papá asintió, serio, pero con un brillo en los ojos que no había tenido en años. Está bien, dijo. Eso es justo. Mi mamá abrió la boca como si quisiera protestar, decir algo, pero cerró los labios y no dijo nada. Tal vez entendió más de lo que quería admitir. Tyler se quedó atrás mientras mis padres se iban, con el ceño fruncido y la boca ligeramente abierta, como si tratara de encontrar palabras que no existían. Lo siento, de verdad esta vez, dijo finalmente. Siento no haberlo visto antes. Gracias, le respondí. Lo digo en serio. Sarah salió a mi lado y puso su brazo alrededor mío. Su calor me calmó, me dio seguridad. ¿Cómo te sientes?, me preguntó con suavidad. Y cansado, aliviado, triste, orgulloso, todo a la vez, contesté. Eso es justo, dijo. Hoy hiciste bien las cosas. Nos sentamos en el porche,
viendo cómo la luz del día desaparecía entre las copas de los árboles. La brisa movía suavemente las hojas, y el aroma a tierra y madera recién cortada llenaba el aire. Miré la cabaña, mi propiedad, mi vida. Cada clavo, cada madera, cada decisión difícil había valido la pena. Por primera vez, sentí que realmente estaba viviendo mi propia vida, construida desde cero, a pesar de todo y de todos. No había regalos, no había aprobación fácil, solo trabajo, esfuerzo y visión propia. Quizá algún día dejara que mis padres regresaran a mi vida. Quizá encontraríamos la manera de ser una familia de verdad, con respeto y límites claros. Pero esa noche, no era el momento. Esa noche solo importaba apreciar lo que habíamos construido. No era solo la cabaña. Era todo lo que representaba, la independencia, la perseverancia, los sueños convertidos en realidad. Y mientras el sol desaparecía por completo detrás de los árboles y las primeras estrellas aparecían en el cielo, supe que por fin podía sentirme completamente en paz con mi vida. Los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo, aprendizaje y satisfacción. La cabaña ya estaba terminada, pero eso no significaba que nuestro proyecto se hubiera detenido. Al contrario, era solo el inicio de algo mucho más grande. Cada fin de semana nos levantábamos temprano, cargando herramientas, pintura, madera, y nos poníamos a mejorar cada detalle. Añadimos una pequeña terraza con vista al arroyo, un área de fogata para las noches frías y un espacio para cultivar algunas verduras y hierbas. Todo crecía lento pero constante, como nuestro orgullo y nuestra seguridad en lo que estábamos construyendo. Sara y yo empezamos a documentar todo. Fotos, videos, notas de cada paso. Queríamos que quedara claro que esto era un esfuerzo real, tangible, y que cualquiera podía ver lo que significaba hacer las cosas con esfuerzo propio y creatividad. La gente comenzó a notar nuestro trabajo, clientes, amigos y hasta personas que nos seguían en redes sociales se interesaban por nuestro enfoque. Poco a poco, empecé a recibir solicitudes para diseñar otras propiedades, estudios de arte, espacios sostenibles. Cada nuevo proyecto era un recordatorio de que mi éxito no dependía de mis padres, ni de comparaciones con Tyler, ni de su dinero. Con cada cliente, me sentía más seguro y más capaz. Aprendí a decir no a proyectos que no me apasionaban, a valorar mi tiempo y mi trabajo. Ya no me preocupaba ser el hijo que falla o el hermano menos exitoso. Mi vida y mi trabajo eran mi propia validación. Y en medio de todo eso, la relación con Sara se fortaleció. No era solo apoyo emocional, era compañerismo real, una pareja que compartía metas y sueños, que entendía mis miedos y mis ambiciones. Juntos planeábamos cada semana, cada fin de semana de trabajo en la cabaña, cada decisión sobre mejoras o diseño, como un equipo que realmente funcionaba. Un día, recibí un mensaje inesperado. Tyler quería visitarnos de nuevo. Se sentía nervioso, pero esta vez no había gritos ni reproches, solo curiosidad. Caminó por la cabaña, inspeccionando cada rincón con respeto. Sus palabras fueron pocas, pero sus ojos decían todo, finalmente comprendía lo que había logrado. No se trataba de dinero ni de regalos, se trataba de determinación, de creatividad y de construir algo propio sin depender de nadie. Ese día me di cuenta de algo más, no necesitaba el reconocimiento de nadie más. No necesitaba que mis padres aprobaran mis decisiones ni que Tyler entendiera todo al detalle. Mi vida, mi propiedad, mi relación con Sara, mi trabajo y mis proyectos eran suficientes para mí. La libertad que sentía no era solo financiera o material, era emocional, personal, completa. Con cada paso que daba, con cada mejora en la cabaña y cada proyecto que aceptaba, sentía que estaba construyendo un legado para mí mismo. No uno grandioso en términos de riqueza o fama, sino uno real, un legado de esfuerzo, independencia y resiliencia. Todo lo que había sufrido en el pasado, todas las comparaciones y la crítica constante, se transformaba ahora en motivación y claridad. Y mientras el sol se escondía detrás de los árboles cada tarde y la luz dorada iluminaba las paredes de la cabaña, comprendí que finalmente estaba viviendo exactamente la vida que quería. Una vida sin comparaciones, sin favoritismos, sin expectativas ajenas. Solo mía, construida con mis manos, mis ideas y mi corazón. Los meses se convirtieron en años, y la cabaña se transformó en mucho más que un refugio, se volvió nuestro hogar.
Nuestra prueba viviente de que todo era posible cuando dejabas de depender de la aprobación de otros y empezabas a confiar en ti mismo. Sara y yo convertimos aquel terreno de 5 acres en un pequeño paraíso, un huerto de verduras, un área para fogatas donde recibíamos a amigos, y un taller donde yo podía seguir creando, diseñando y experimentando sin límites. Cada proyecto que aceptaba, cada cliente que confiaba en mí, era un recordatorio de que mi valor no se medía en regalos ni en dinero, sino en lo que yo podía construir con mi propio esfuerzo y pasión. La vida profesional también cambió. Los proyectos se volvieron más grandes, más interesantes, más desafiantes. No solo diseñaba cabañas, sino estudios de arte, locales sostenibles y pequeñas viviendas que ayudaban a personas a crear sus propios espacios únicos. Mi nombre comenzó a ser conocido en círculos locales de diseño y arquitectura, no porque tuviera conexiones ni dinero de mis padres, sino porque la gente reconocía talento, dedicación y autenticidad. Cada éxito me hacía sentir más fuerte, más capaz, más dueño de mi destino. Mi relación con Sara se consolidó. No era solo amor romántico, sino un compañerismo profundo, una complicidad que nos hacía sentir invencibles. Cada decisión se discutía juntos, cada proyecto que emprendíamos se planeaba en equipo, y cada logro se celebraba como si fuera de los dos, porque en realidad lo era. Aprendimos a apoyarnos sin depender uno del otro, a crecer como individuos y como pareja. Un día, ya acostumbrados a nuestra rutina y nuestra independencia, recibí un mensaje inesperado. Tyler quería ver la cabaña otra vez. No estaba enfadado, ni envidioso, ni buscando pelea. Esta vez quería comprender, observar y aprender. Caminó por cada rincón con respeto, admirando el trabajo, la creatividad y la dedicación que había puesto en cada detalle. Sus palabras fueron pocas, pero sus ojos reflejaban asombro y finalmente un poco de humildad. Ese momento me dio claridad definitiva. Comprendí que no necesitaba la aprobación de mis padres ni de nadie más. Ya no necesitaba que Tyler me entendiera completamente. Ya no necesitaba su dinero ni sus regalos. Todo eso era irrelevante. Mi vida, mi hogar, mi carrera, mis sueños, mi relación con Sara y cada logro construido con mis propias manos eran suficientes. Con los años, seguimos creciendo. La cabaña se convirtió en un modelo para proyectos sostenibles. La documentación que habíamos hecho se convirtió en portafolio para atraer clientes que valoraban creatividad y autenticidad. Nuestra relación se fortaleció y aprendimos a apoyarnos, a reír, a resolver problemas y a celebrar cada pequeño éxito. Cada amanecer sobre nuestro terreno, cada atardecer iluminando la cabaña, nos recordaba que habíamos logrado algo que no se podía comprar: libertad, independencia y orgullo genuino por nuestra propia vida. Y así, mientras observaba a Sara preparar café en nuestra pequeña cocina y escuchaba el murmullo del arroyo cerca, entendí que todo el sufrimiento, toda la comparación con Tyler, todas las críticas y silencios de mis padres, habían sido un catalizador. No había resentimiento ni rencor, solo la certeza de que podía construir mi propia vida, un espacio donde el valor se mide en trabajo, amor y pasión, no en dinero ni favoritismos. Por primera vez, me sentí completo. No solo con la cabaña ni con los proyectos, sino conmigo mismo. Cada clavo que había puesto, cada decisión difícil, cada sacrificio había valido la pena. Y mientras el cielo se teñía de naranja y violeta, supe que ese era mi verdadero triunfo, una vida construida a mi manera, sin ataduras, sin comparaciones, solo mía, y eso era más que suficiente. Porque al final, la victoria no estaba en demostrarles nada a ellos, ni en que Tyler lo entendiera, ni en que mis padres vieran mis logros. La verdadera victoria era vivir libre, vivir orgulloso, y saber que todo lo que había construido era auténticamente mío. Y con Sara a mi lado, con nuestra cabaña, con nuestros sueños y proyectos, entendí que la vida no se trata de esperar aprobación, se trata de crearla tú mismo. Y mientras la noche caía sobre nuestro terreno, con las estrellas reflejadas en el arroyo y la cabaña iluminada por nuestras lámparas, respiré profundo y sonreí. Por primera vez, todo estaba en su lugar. Todo era perfecto a su manera imperfecta. Todo era completamente mío.